Bueno, muchas gracias. Recordamos entonces, profesor Miguel Antonio Huerta Sánchez, tarjetón número 1, profesor Gustavo Adolfo Parra Arevalo, tarjetón número 2, y profesor Paulo Andrés Romero Larraondo, tarjetón número 3. Vamos a iniciar ronda de preguntas, vamos a tener el apoyo del Centro de Divulgación. Entonces, iniciemos, por favor. Bueno, muchas gracias. Creo que el dispositivo es eso, levantar la mano y pues podemos distribuir acá los micrófonos. Pues bueno, ustedes. Levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, 7. Primero vamos acá, así. Adriano. Y preferiblemente supongo que preguntas que sean dirigidas a todos los candidatos. Sí, muchas gracias. Agradezco a los participantes, a los candidatos, por la preparación que han hecho para este evento. Yo soy profesora de arquitectura y siempre me he preocupado por temas que, a pesar de siempre ser como muy positiva en el devenir de la facultad, me preocupan y que no son, digamos, temas menores. Me preocupa que estemos trabajando en edificios que tienen cubiertas de asbestocemento. Me preocupa para la salud de los profesores, de los estudiantes, cuando mi padre y mi hermano murieron por asbestosis. Y todos los días estamos en el CINDU, en el edificio de diseño gráfico, respirando el asbesto que cae en nuestras cubiertas. También me preocupa el edificio del conservatorio. Cuando ensayamos con el profesor Demer, no sirven las conexiones, no hay suficientes, además, no hay software. En bienestar hay estudiantes que vienen de sede Tumaco, que en una pasada y a propósito del paro que muchos de nosotros participamos y vimos cosas que de otra forma no han sido visibles porque no hay forma de que se nos convoque a trabajar y apoyar estos temas. Estudiantes que vienen de Tumaco, que en su discurso dicen: nos sentimos parásitos, porque cada vez que vamos a bienestar nos encontramos una puerta y diciéndonos: no, usted trate de ayudarse como pueda, ¿sí? Temas de estudiantes que tienen situación de comunidades como la comunidad LGTB o estudiantes trans que tienen que hacer sus procesos y que muchas veces, voy a decirlo acá, tienen que prostituirse para conseguir sus hormonas, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que uno ve que, repito, no son de anecdotario, son temas fuertes. Cada uno de nosotros escogerá un candidato que sienta le represente y represente a la facultad, no solamente en el ámbito de la Universidad Nacional, sino en entidades como el Ministerio de Cultura, a nivel nacional. ¿Cómo nos representan? Seguramente ustedes, escuchando hoy, todos nosotros nos llevamos una idea de quién puede ser, pero hay temas también que hay que resolver. Otro tema que me preocupa es que un profesor que viene acá tiene que traerse su computador, los estudiantes también se ven expuestos a que le roben sus computadores, la carga de sus libros y demás, y muchos profesores no tienen un lugar que les dé sentido de pertenencia. La representación de profesores, la representación de estudiantes no tienen una oficina y hay espacios abiertos, y me parece muy bien que no sean oficinas encerradas para realizar otras cosas, pero sí que haya un espacio para cada uno de nosotros que se sienta parte de la universidad, y ahí comienzan a unirse lazos otra vez, a sentirse parte del mismo sitio. Espero no haya sido muy larga mi pregunta, me gustaría saber qué piensan al respecto. Ya la iba a parar, pero bueno, ya paró solito. ¿Cuál era la pregunta? No sé, pero me he puesto el micrófono en la mano, voy a decir. Sí, es tremendo
Yo creo que hay muchos problemas cotidianos que creo que la cotidianidad está siendo para nosotros un enorme problema. Y en eso la Facultad de Arte debería tener mucho que decir, porque nuestra materia es el tiempo, el espacio, el cuerpo, la memoria, y tenemos que encontrar la vía para que eso no sea solamente ideas en nuestra cabeza, como imágenes en nuestros proyectos, sino que sea de verdad una política que tenga que ver con la vida. Pero insisto en que estamos lejos de muchas de estas cosas que son de sentido común. Pero aprovecho tu comentario para decir muy rápidamente algo que planteo en mi programa, que tiene mucho que ver con esto, porque sabemos que tenemos muchos problemas en la cotidianidad, pero realmente no tenemos como una cartografía muy completa de cómo es esa cotidianidad. Una mirada más crítica, más profunda de la realidad se nos escapa. Y a mí me parece que dentro de las cosas que se perdieron hace 20 años, hay una que a lo mejor yo recuerdo mal, pero la recuerdo de esta manera. Hacía parte del Consejo de Facultad y se hablaba mucho en el momento de los claustros y las colegiaturas. Tal como yo lo entendí, claustros y colegiaturas eran una especie de instancia de gobierno universitario, como de participación en el gobierno universitario. Pero como el recuerdo que tengo es, un claustro sería una reunión que toda unidad académica hace antes de comenzar un semestre, una reunión colectiva donde se dice cosas como esa, donde por ejemplo en una escuela docentes y estudiantes hablan de cómo fue el semestre que pasó, el semestre que viene, la cotidianidad que tenemos en este momento, qué necesidades hay y cosas de estas que son de puro sentido común. Y eso implicaba que colectivamente se hicieran algunos ajustes que tienen que ver con la vida cotidiana, o se priorizara, o se fuera conociendo en qué estamos. Y la colegiatura sería una reunión que se daba, me parece recordar, cada 5 años o algo así, en que toda la comunidad de la escuela, a través de representaciones, si no estoy mal, se sentaba para pensar cambios mayores. Ya no cómo vivimos la cotidianidad, qué es lo urgente, cómo respondemos a las circunstancias inmediatas, sino una cuestión mucho más estructural. Y esta colegiatura, entendía, empezaba en las escuelas, iba a las facultades y seguía ascendiendo. Con la llegada de Marco Palacios a la rectoría, me parece que inmediatamente los claustros se convirtieron en una especie de reunión de profesores con una agenda predeterminada en la que se consultaban o se creaba la apariencia de estar consultando a la comunidad, y se degradó totalmente. Pero sí me parece que necesitamos un mecanismo muy colectivo de estar revisando la cotidianidad, tomándole la temperatura, porque realmente, insisto, creo que no tenemos muy claro exactamente cuál es nuestro estado actual. Estoy anotando aquí para que no se me escape. ¿Qué tendría yo que decir? ¿Sí se oye? A la colega profesora. Yo creo que hay unos problemas que vivimos en el cotidiano que podrían haberse resuelto hace mucho tiempo y en unos casos no se resuelven por negligencia. Voy a citar un ejemplo muy sencillo. El caso de los techos de asbesto, eso es un problema de salud pública a que corresponda la rectoría de turno, los organismos de turno, el decano de turno, tienen que poner solución. Y lo que pasa es que si no se recurre a las autoridades pertinentes, no va a pasar. Pero si esto es una cosa que realmente la sociedad colombiana lo sabe, los riesgos físicos que existen, al igual que en el conservatorio, el ruido, la falta de aislamiento, etcétera, etcétera, la contaminación
representación auditiva, etc. Es relativamente simple, pero nadie quiere dar la cara. Te cuento un ejemplo, muy sencillo. En algún momento, hace unos años, en el Conservatorio los baños estaban no funcionales. Eso ha pasado muchas veces. Y los estudiantes no tenían dónde hacer pipí. Pero los baños de los profesores sí funcionaban. Entonces yo siempre he sido tal vez un poco revoltoso. Y le decía, pues, podemos orinar, pues orínense las paredes. Sé que no es lo mejor. Pero nadie te puede decir que no te orines en la pared si tienes una urgencia, a veces, de salud. Y la escuela sigue funcionando así. En fin, al director del turno un día fui y le dije, a ver, que había comentado ya cerca de 2 semanas y seguíamos con el mismo problema. O sea, los profesores podían orinar, los estudiantes no. Entonces le dije, bueno, mira, yo he escuchado ya a los estudiantes que están llamando a la Secretaría de Salud. Y si bien la Secretaría de Salud, pues, va a agarrar el chuzo. No quiero alargarme en eso. Conclusión después de eso. Esto fue a las 8 de la mañana. A las 11 los baños estaban funcionando. Yo creo en ciertas cosas que funcionan así. Sobre todo cuando son problemas de salud pública, que son prioridades. No podemos esperar a que alguien se muera, etcétera, etcétera. León de Grave, 1995. ¿Recuerdan cómo era León de Grave? No tenía protección. Había un pequeño foso allí. Julio de 1995, concierto de batuta. Yo estuve ahí presente, yo era director de uno de los centros. La profesora Olita Chamorro se cayó y se mató en el foso. La llevamos al hospital, bueno, murió. ¿Cuántas veces se le dijo a la universidad que pusieron las barras de protección? Tuvo que morir Olga Chamorro. Eso que ustedes ven ahora en el León es producto de la muerte de Olga Chamorro. Y cuando pedimos camillas, es que era vergonzoso, ¿no? Costal de esos de sintéticos con 2 palos. Creo que eso ha mejorado. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que pasen las cosas para reaccionar? Entonces, cuando las directivas, incluso yo, si yo no puedo hacer algo, soy decano, pues hay que acudir a las siguientes instancias. Así de sencillo. Y lo último que quisiera decir es que yo, desde que soy estudiante, he escuchado aquí el cuento de que la universidad siempre está en déficit. No tenemos plata. Lo escucho desde 1982, 42 años. Yo pregunto a mis colegas, no sé, puede que yo esté mal. ¿Cuántas veces ha pasado que su salario se haya demorado más de una semana? Yo llevo 24 años aquí, jamás se me ha demorado. Y les dejo una inquietud que la pueden corroborar. Algunas instancias de la universidad ya lo saben. Hay 900.000 millones de pesos sin ejecutar de la Universidad Nacional. Que ni siquiera la Universidad Nacional sabe que tiene, como conciencia de cuerpo. Que están desperdigados una cuentica aquí, otra cuentica allá, porque hay no sé cuántos, no tengo la cifra exacta, pero sí creo que son más de 40 ordenadores del gasto de la Universidad Nacional. Entonces, si uno vuelve un poco más eficiente, pero eso no lo podemos hacer solo desde la facultad, pero podemos impulsar la administración de esos recursos. Hay plata suficiente para resolver varias cosas. Auditorio de conservatorio, estaba un decano, no me acuerdo el nombre del decano. Voy a hablar con nosotros, así, tal vez hace unos 20 años, no me acuerdo. La luz de Colabros tiene problemas desde que yo era estudiante. Y hoy sería muy bueno si la Gestapo existiera y pudiera hacer interrogatorios en el Colabros por las luces. Son una tortura. Y no es mentira, lo pueden ir a mirar. Y en esa ocasión que fue el decano, de turno, lo que fuera, yo le dije, incluso estaba la maestra Carmen Ramos, le dije, yo dono de mi sueldo, pues a veces es un poco ingenuo uno creyendo que es fácil solucionar. Seguramente tiene un nivel de complejidad. Y cambiamos, traemos un maestro, pero hagamos algo, no puede ser que lleguemos tantos años con el mismo problema. Y la respuesta fue que eso era un problema de unas, mejor dicho, me echaron el cuento. Yo lo único que tenía que decir
fue, señor decano, no me diga más, ya entendí. Usted me está diciendo que el problema de la virtud de las ROTS supera el ingenio de la raza humana y es más complejo que el Eurotúnel. No me diga más. Ha pasado más de 40 años desde y seguimos. ¿Eso cómo se llama? Sí, falta de recursos, puede ser, pero que tenemos una actitud negligente y que todos de alguna manera tenemos que volvernos corresponsables de eso, porque tenemos que ser corresponsables de eso. ¿Por qué me lancé un poco a esta candidatura? Porque en sí estoy un poco mamado yo mismo, de mí mismo, de sobreviajar. Entonces, me lanzo para ver si logro hacer un par de cosas que puedo hacer, pero todos tenemos que hacer ese trabajo. Por cosas de la vida he estado cercano de bienestar en los últimos años, antes con Sandra Urbano, que ya está pensando ahora con Rosario, y adicionalmente con la Oficina de Gestión Ambiental de la Universidad de una colega Jessica. Indudablemente esos y otros problemas están identificados y uno siente el nivel de frustración de quienes están a cargo de tratar de resolverlos porque no se encuentran ciertos caminos y recursos para poderlo hacer. Y lo que yo siento y entiendo es que nos hace falta fortalecer pedagogías de detección, que no es fácil, porque hay un problema adicional, María, que son los suicidios, que los hemos vivido en nuestra facultad y que yo lamentablemente fui cercano a un estudiante cuando estábamos antes, que uno lamenta profundamente, no lo detectamos, y se dieron. Me vuelvo a las cubiertas. Claro, imagínate, mi perfil por el lado ambiental ha sido claro en saber que hay una serie de riesgos, no solo esos, sino otros de orden ambiental, que desafortunadamente tienden a escaparse de las manos de la administración de un decano porque entran en una serie de circunstancias administrativas, como bien lo señala, que dificultan ciertos procesos. Pero lo cierto es que lo que podemos hacer, y creo que coincidimos, es hacer una gestión de promover y de volvernos la piedra en los zapatos hasta que se logre la solución. Y ahí nos hacen falta articular tres tipos de recursos, no solo es la plata, es también organización y es también talento humano que esté detrás y que encontremos las alternativas que sí sean viables, porque detrás de eso hay muchas circunstancias. Yo diría que lo que puedo tener claro es que efectivamente hay problemas serios que no son solo formación, investigación y extensión, que tienen que ver con el bienestar, y como bien lo he puesto, mi enfoque prioritario, ahí no hay, digamos, poder de negociaciones, arrancamos duro con bienestar, porque detrás de eso podemos también encontrar caminos en los que entendemos que el bienestar, pues, no es solamente atender esas situaciones, sino que si venimos a pasarla rico en la facultad, con las exigencias académicas y demás, yo creo que todos vamos a estar bien, pero no es una tarea fácil. Yo fui testigo de todas las frustraciones de Sandra y ahora las de Rosario, sin que revelen ningún tipo de información, porque es información sensible. Solamente uno siente que el esfuerzo no solo es de facultad, sino es de sede, inclusive de nacional. Entonces ahí tendremos que ser muchísimo más claros y enfáticos, y todo por escrito de lo que estemos solicitando para encontrar las soluciones, pero no hay ahí una receta mágica que nos diga aquí le soluciona el problema. Pero todo el esfuerzo para hacerlo, creo que los tres estamos en sintonía con el tema de bienestar en ese enfoque. Bueno, muchas gracias. ¿Aló? Espera un momento, Diego. Sí, un momento, espera, calmaos. Creo que después de esta primera ronda es evidente pues, que tenemos que cambiar un poquito la dinámica porque nos estamos demorando mucho. Entonces lo que vamos a hacer, y les pido, fue lo primero que dije y no pasó, es que las preguntas fueran sucintas. Entonces cada persona tiene 1 minuto para dar contexto y una pregunta. Lo vamos a estar pues, mirando el tiempo. Y los candidatos tienen 2 minutos máximo para responder la pregunta a cada uno. Con eso, pues, si nos va bien, estaremos 7 minutos. Y también vamos a hacer así como un ping-pong entre lado y lado para darle oportunidad a todo el mundo. Por acá creo que había una allá, pues, y ya luego voy a este lado, a Cristian, luego sí, luego Andrés. Gracias. Esta es una pregunta para los 3 candidatos.
Siempre que habla uno con nuestro decano actual, él comienza su presentación diciendo que tenemos un déficit de 2.500 millones en la Facultad de Artes. ¿Ustedes han identificado la causa y cuál es el planteamiento de solución? Gracias. Muchas gracias por la inquietud. Multicausales son buenas voluntades de administraciones anteriores que quieren hacer gestiones en beneficio de la facultad. Quiero ser positivo en ese sentido y no podría responder sin datos acerca de las causas porque sabemos que es un tema sensible. Lo que yo siempre entiendo y justamente veo como una opción es que tendremos que hacer una gestión en la que a quién se le debe, porque es que desde mi punto de vista al revés, es más la universidad la que le debe a la facultad por tantos años de no tener edificio, por tantos años de gestión, que tendremos que voltear el nivel de diálogo y de discusión con la universidad, porque realmente no somos como facultad, desde mi punto de vista, los que estamos en deuda, sino más bien es la universidad la que está en deuda con la facultad. Sin embargo, en términos de responsabilidades fiscales y contractuales que obliguen a generar los pagos, pues seguramente tendremos que hacer una gestión sobre un camino a ciegas en el que creo nos encontramos los tres, porque no tengo datos ni información de las finanzas actuales de la facultad. Lamentablemente no accedí a ellos y en este momento no podría dar una respuesta. Pero me permito hacer un paréntesis de algo que compartimos tal vez hace un tiempo los dos, en aquellas épocas, y aquí lo comprometo, en ese momento decía que podíamos conseguir recursos por fuera y que Iván tenía las posibilidades de hacerlo. Entonces, si nos reunimos y buscamos opciones, yo creo que recursos económicos conseguimos, pero lo que tenemos que hacer es sabios y muy estratégicos en cómo los administramos de una manera responsable para beneficio de la comunidad. Entonces, si alguno de los tres queda, discúlpame, te permito comprometerte, porque sé que muchos de nosotros tenemos buenos contactos, pero no los activamos por alguna razón, de pronto porque no nos acercamos de manera clara con el señor decano de turno. Bueno, yo brevemente también diría básicamente lo mismo, solo que pienso que uno tiene que llegar directamente a hacer la gestión con el nivel central. Debemos, comparto lo que es, creo que la universidad, el ente central le debe más a la Facultad de Artes. Es una deuda impagable para mí. Si tú me preguntas, sin conocer demasiado, es una deuda impagable. Y es una locura pretender que una facultad funcione con un pasivo de 2.500 millones o de 1.000 millones o lo que sea. Hay que ir al nivel central. No digo que uno lo pueda lograr, pero hay que ir a hacerlo. Y hay que poner un poco al nivel central contra la pared. ¿En qué sentido? Amnistía. ¿Quién les manda a soltar el dinero para finalmente, por más razones loables que haya habido, ¿sí? Si no tenemos cómo responder? Es que no somos un agente externo a la universidad, entonces no podemos. Entonces hay que ser un poco más consecuente con eso. Yo pienso que uno tiene que ir directamente allá y plantear, bueno, ¿qué hacemos? ¿O cerramos la facultad o nos dan lo necesario para funcionar? Pero no puede ser que tenemos que pagar el pato y funcionar a un tercio. Creo que eso hay que decirlo. Y hay que decirlo con respeto, pero con firmeza. Bueno, seguramente hay muchos matices que no conozco. Entiendo en una conversación no muy larga con el jefe de la unidad administrativa, él me contaba que en parte, al menos, este déficit de la facultad se debe a que tenía una cierta situación que se fue degradando. Por un lado, hay un problema con el SEA, con la posibilidad de tramitar, de llevar a cabo proyectos que ayuden a financiar la facultad. En eso entiendo que hay un problema bastante grande y es el altísimo costo de las transferencias que está exigiendo la universidad, pero creo que es algo que yo querría entender mejor, porque
hay toda una serie de circunstancias. Entiendo que sobre esta situación también actuó la pandemia, que afectó muchísimo el ritmo que estaba teniendo la facultad. Pero el problema de fondo me parece, ya lo señalaron los compañeros, yo considero que el déficit no es de la facultad, es de la universidad, y que esto apunta al papel, a la forma como la universidad se está relacionando con las artes, y creo que en eso nosotros tenemos que plantear una posición un poco más fuerte, tener un diálogo que sea más igualitario y equitativo. Yo siento que es como si se nos cobrara por estar dictando clases. La facultad no creo que haya despilfarrado fortunas. Si se han utilizado, puede haber algún error en alguna parte, pero no creo que el déficit se ha acumulado por su funcionamiento. Y problema también muy de fondo es que el dinero que tenga la facultad a través de los proyectos o programas de extensión no debería de ninguna manera ir a cubrir el funcionamiento de la facultad. El funcionamiento de la facultad tiene que estar garantizado por la universidad. Esos ingresos deberían ir a inversión, es lo que entiendo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian, soy representante estudiantil de la Escuela de Cine, por acá en el profe. Tengo dos preguntas, voy a intentar sintetizarlas. La primera es, si ustedes estuvieron de manera conectados con la coyuntura pasada y la movilización estudiantil, sabrán que al final de la coyuntura, como estudiantes, estuvimos en una mesa multiestamentaria con la vicerrectoría de sede y también unos acuerdos a nivel nacional. A partir de las asambleas que hicimos como estudiantes, teníamos dos exigencias particulares que subimos a esta mesa multiestamentaria y que esperaría que ustedes tal vez conozcan. Para sintetizarlo y tal vez para el contexto, estas dos exigencias que quedaron firmadas en este acuerdo son: la primera, que nació del discurso que teníamos en general con la Dirección de Patrimonio y Cultura, y por lo tanto de la mesa salió que la vicerrectoría de sede se comprometía a generar una conversación con la Dirección de Patrimonio y Cultura y con la Facultad de Artes, que se supone se iba a dar este mes, pero pues digamos que ha sido un poco complicado, pero pues es un momento. Perdón, estoy un poco. Y la segunda tiene que ver con la revisión de la infraestructura tecnológica de la Facultad de Artes, que quedó para hacer, pero que es compromiso también de la Facultad de Artes participar de esos dos puntos que quedaron en esos compromisos. Entonces la pregunta es: ¿de qué manera la decanatura va a participar del avance de estos acuerdos y de qué manera va a hacer que eso sea amplio? Y termino con una pregunta que es más sencilla todavía para ustedes tres, y es para ustedes: ¿cuál es el sentido público de la Facultad de Artes? Sí, perdón. Respondan una sola. Sí. No, pero pues yo te dije el acuerdo y fue lo primero que hiciste fue no seguirlo. Y estabas hablando de acuerdos. Ah, un resuelto. Bueno, en todo caso yo trato de ser breve, pero disculpa, es que el primer punto tiene que ver con patrimonio y cultura, y el segundo es que no, hay momentos en que no entiendo bien. La estructura tecnológica. La infraestructura. Yo creo haber estado bastante cerca del debate sobre divulgación y patrimonio. Creo que es uno de los problemas más graves que tiene la universidad en los últimos 20 años. Yo mismo he participado, he escrito documentos, publicado, me parece que es una situación completamente aberrante. La universidad entregó prácticamente el imperio sobre la cultura y el patrimonio a una persona particular que básicamente sigue un proyecto
personal y que representa simplemente el gusto de las élites. Salto a la pregunta que hacías, es que me parece que el carácter, la relación de las artes con el carácter de lo público tiene nada más ni nada menos que ver con lo esencial de la universidad. La universidad tiene que ser una universidad nacional, ese es su sentido. Y según la Constitución del 91, nuestra nación es diversa, es pluriétnica y multicultural. Las artes en toda la modernidad, no es algo reciente, están estrechamente ligadas con la construcción de los discursos de nación, y ese es un tema que nosotros como facultad no hemos asumido muy colectivamente. Ahí está nuestro sentido político y nuestra razón de ser. Te digo, no tengo demasiados datos por el momento. Considero que es un problema prioritario porque la manera como nos relacionamos con el espacio también define nuestros pensamientos. Y la Facultad de Artes tiene problemas bastante graves, incluso en los edificios nuevos o renovados como el de la Escuela de Artes Plásticas, y creo que hay otra reflexión colectiva que hacer. Hace un par de años hicieron una pregunta similar y voy a responder de la misma manera. Yo creo que es una pregunta para la actual administración y es más facultad en el sentido de que las decisiones que se estén tomando, nosotros recibimos una serie de respuestas. Tú mismo has dicho que la fecha es septiembre, así que nosotros estaríamos llegando posterior a una serie de fechas. Por lo tanto, lo que veo es más bien una situación de empalme donde estemos mucho mejor informados de cuál es el contexto de facultad, porque acceso a información ciertamente no tenemos. Comparto una anécdota. Para la oportunidad pasada pedí las actas de los consejos de facultad y la respuesta de la secretaría es que me costaban 250.000 pesos. Entonces no hubo manera de acceder a la información. Entonces hay, de otro lado, información que es sensible y para la toma de decisiones a futuro que beneficien a la facultad, sin datos es imposible tomar alguna decisión o dar alguna respuesta. Ese sería como mi comentario más que una respuesta. Yo lo único que podría decir es que en el momento en que alguno de nosotros sea decano, lo primero es recopilar los datos y llamarlos a ustedes, invitarlos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se comprometió la universidad? Y estar ahí presente para que se cumplan esos compromisos. Acompañarlos todo el tiempo y darles el respaldo que se necesite dar. Bueno, espérate, que es que estamos dividiéndolo por no sé si en el lado de allá. Bueno, entonces, en el centro, ahí. Sí, pero espérate, es que estamos haciendo un barrido porque si me pongo a subir a bajar es muy difícil. Buenas tardes. No me tomaré tanto tiempo. Soy Esteban Gil, estudiante del doctorado en artes. Mi pregunta apunta a lo siguiente: cuando uno ocupa un puesto en docencia o administrativo, por mucho que sueñe, la realidad en la que se enfrenta es a una necesidad urgente de apagar incendios. Y parece que todo el discurso gira en torno a cómo se apagarán los incendios, los más grandes, los más pequeños, incluso aquellos que se salen de las manos de lo que se puede hacer en la decanatura. Y por otro lado, las promesas o las utopías sobre las cuales nos basamos y que muy seguramente no pueden llevarse a cabo por el efecto del ejercicio de apagar incendios. Pero yo quiero preguntar sobre algo que sí debe permanecer, y es las buenas prácticas. Yo lo que creo en cualquier administración es que hay algo que siempre debe permanecer y es las buenas prácticas. ¿Cuál es esa buena práctica que usted va a procurar en la facultad y que permanecerá después de que usted ya haya salido de la decanatura y que haga parte del ethos de la comunidad de la Facultad de Artes? Las respuestas, por favor. Es que pensé que estábamos recogiendo preguntas. Bueno, ¿cuál es mi buena práctica? Yo lo planteo muy claramente en el programa que propuse.
Me parece que el problema más grave que tenemos como comunidad es que no somos comunidad. Es decir, lo somos, claro, pero con un montón de carencias, estamos muy fragmentados, muy dispersos, y eso tiene que ver con un hecho esencial. Nos estamos comunicando y nos estamos informando mal. En todas las conversaciones que he tenido con distintas personas tratando de, digamos, o confirmar o ampliar mucho mi contexto de la facultad, me doy cuenta de la enorme solicitud de todos, incluso de mí mismo, por lugares de escucha. Tenemos que empezar a escucharnos. Dentro de las cosas fundamentales que ha perdido la universidad es la cultura del debate. Tenemos que volver a aprender a debatir, a informarnos, a comunicarnos. Tenemos que ritualizar la cotidianidad, aprender a hablar, aprender a pelear, aprender a distanciarnos, aprender a acercarnos de una manera distinta. Yo creo que puede ser que no sea la única causa, pero si podemos construir un legado en ese sentido, seguramente muchos incendios no se den, y me parece que es algo que se puede transmitir en el tiempo, pero es lo de siempre, tenemos que ser más facultados. Yo creo que arranco por el final de tu cuestionamiento. ¿Cómo garantizar eso? No lo sé, no es posible. Yo pienso que es posible en la medida que las instituciones son fuertes. La gente dice que las personas hacen las instituciones, eso es cierto. Pero lo que siempre tiende a pasar es que es la persona la que hace X cosa. Cuando se va, tú puedes tomar 10 años en construir algo y viene el siguiente y lo desbarata. Lo digo por experiencia propia. En Batuta estuve 11 años y después pasaron cosas. Entonces, no hay ni gran preocupación de eso. Por más esfuerzo que hice que fuera una institución con solidez, es muy difícil. Pero lo que yo sí creo es que mientras estás, lo que yo te puedo decir es mientras yo esté, creo que igual nuestros compañeros, creo que las buenas prácticas también radican en que uno tiene que hacer un seguimiento, que sí, es diferente a lo que en el argot popular de los estudiantes, enzorrar. No se trata de enzorrar a los colegas ni a los funcionarios, etcétera, etcétera, sino si tú das una orden o das una directriz, no puede pasar que después de 6 meses u 8 meses vuelva y aparezcas, sino que tú das una directriz y tienes que estar pendiente de qué pasó, qué problema hubo. Pienso que el decano, por ejemplo, no solo debe verlo en campaña, sino que durante el tiempo, que son 2 años, por lo menos una vez al semestre, o 2 idealmente, uno debe reunirse con cada unidad y obviamente siempre con su equipo de trabajo y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿En qué va esto? Etcétera, etcétera. Porque lo de siempre, ¿qué pasó aquí? No, es que yo le dije hace 7 meses, ¿sí? ¿Y por qué no dijo nada? No, pues es que como usted no había dicho nada más, entonces las cosas tienen que ser, el seguimiento es una garantía de eso. Dentro de las múltiples cosas que uno hace en la vida, he estado yo en varios universos, fui inclusive actor de teatro aquí con el grupo de la universidad, pero también estudié administración de empresas e hice el doctorado en ingeniería, industria y organizaciones. No soy tan afín al concepto de buenas prácticas como al principio, pero es que está subordinado a lo que llamamos funciones operacionales, y sobre las operacionales están las misiones estratégicas, que están definidas para la facultad. La facultad tiene definidas unas propuestas estratégicas, están establecidas, y también hay unos aspectos operacionales. Cuando la pregunta se refiere a cuál sería mi enfoque se fundamenta a algunos, de pronto el término les causa rechazo, sobre todo en la Facultad de Artes, que son los sistemas de gestión de la calidad, y son unos principios que le invitaría a la comunidad a leerlos. Por ejemplo, primero las personas, la comunicación eficiente, el enfoque de procesos, la mejora continua, comparte esos principios, que son
aspectos que podemos hacer en la cotidianidad, pero faltaría uno que le da banderina a lo que están comentando, que es la mejora continua. Yo creo en eso, he trabajado en ello, yo me he movido en el sector público y privado y lo he implementado y funciona. Y puedo decir que en los proyectos de extensión en los que he tenido la oportunidad de participar acá los aplico y han funcionado muy bien si nos vamos al escenario administrativo. Pero todo eso funciona única y exclusivamente si estamos alineados a una política. Y esa política tiene que ver con ese pensamiento que construimos colectivamente. De lo contrario, no tendría sentido ser decano de una comunidad, porque al final me baso en lo que les decía, uno tiende a ser la voz de la facultad, pero justamente con unos aspectos que direccionan la forma de administrar. Bueno, seguimos un poco, estamos haciendo, profe, le toca esperar hasta la bajada. Un poco les pido paciencia a todos, vamos, que si lo hacemos en el orden en que levantaron la mano, es muy difícil para mí saber en qué orden levantaron la mano. Haciéndolo así en orden de ascendencia, creo que tenemos el tiempo suficiente, entonces pues, les pido paciencia. La profesora es la que sigue y luego sigue la profesora de ustedes. Le recuerdo un minuto. Sí. Bueno, mi nombre es María Clara Bejarano, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Yo quiero preguntarle a los tres candidatos y agradezco también su disponibilidad para enfrentarse a ese cargo. Para cada uno de ustedes, ¿cuál es su prioridad desde el punto de vista académico? Nosotros un poco nos enorgullecemos de ser Facultad de Artes, efectivamente somos muy diversos, pero yo considero que hay muy pocos lugares de encuentro, profesores que cada vez más se preparan más, maestrías, doctorados, investigaciones, y tenemos muy poco contacto entre nosotros, las diversas escuelas. Nuestro sentido de ser es el conocimiento, y entonces sí me gustaría saber para cada uno de ustedes cómo es su prioridad, cuál es su prioridad respecto a que somos Facultad de Artes, diversos, productivos, pero no nos estamos encontrando en relación con esos temas. Gracias. Hola, sí. Bueno, dicho muy rápidamente, yo me afilio a una tendencia en los discursos pedagógicos que plantea la incompletitud del ser humano. Me parece que todo lo que hacemos, en particular en la academia, me gusta más hablar de la escuela, porque la academia es como el sistema de autoridades. La escuela es el lugar del diálogo pedagógico, y me parece que la necesidad humana más grande es la de construir sentido a su existencia, a la realidad, y no importa el nivel de estudios en el que nos situemos, no importa las condiciones, las situaciones, esa me parece que es la prioridad. Tenemos algo que aprender, algo en lo cual crecer, y me parece que ese es el punto que no deberíamos perder nunca de vista, y eso tiene que ver con el sentido de la vida, con nuestra capacidad de ser productivos, con nuestra felicidad, con todo. Bueno, yo creo que, respondiendo a la pregunta, para mí en ese sentido la prioridad es apoyar todos aquellos proyectos o iniciativas de los profesores que pretenden involucrar a sus compañeros, a sus colegas, los de cine con música, cine con arquitectura. Daba el ejemplo hace un momento de una ópera. En el lenguaje puede ser múltiple, pero si uno va a hacer, antes era la ópera, se llamaba el arte total, hoy diría que el arte total es el cine. Allí todos tenemos calidad. Esos son espacios que no tienen que ser completos en donde todos participemos, pero esos espacios que pretenden integrar las diferentes disciplinas, creo que hay que favorecerlos, creo que hay que apoyarlos, que hay que impulsarlos y no torpedearlos, y no impedirlos, y no dejarlos solos al esfuerzo individual de cada quien. Esa es mi respuesta completa. ¿Cómo estás? Buenísima la pregunta. Diagnóstico, actualización y una estrategia es el hackathon, trabajo en equipo. Yo lo mencioné
paso por encimita, pero ¿cuál es la idea? Que podamos integrarnos como profesores y discutir los temas de una manera mucho más en función de los logros de esas reuniones, sino que se hacen las reuniones y se acabaron y al final no pasó nada, que nos está ocurriendo. Esa distancia que ve uno en el sílabus y luego el programa asignatura y luego el programa calendario, para mí es una frustración, a veces lo hago ya como profesor, de no entender que hay una unidad entre los tres, y sobre eso yo creo que tenemos que discutir. Para mí la prioridad es trabajar sobre lo que estamos transmitiendo, que esté documentado. Conversaba con Carlos y con Álvaro Ibatá algo que es importante sobre lo que estamos dictando, es un ejemplo en los seminarios de investigación y cómo la inteligencia artificial influye sobre eso. Y Carlos me decía, Álvaro sabe mucho del tema, no queda ni idea. Entonces se me ocurría esto al margen de la postulación, y lo hablaba con el profe Luis Alfonso, que es el coordinador de la maestría. Qué maravilloso que podamos reunirnos los profesores de seminario de investigación a compartir experiencias y a ir adelante. Entonces creo que efectivamente hace falta, y está dentro de los principios a la pregunta anterior, la mejora continua, pero la comunicación eficiente entre partes interesadas estratégicas es fundamental para lograr estar a tono con ese allí al que queremos llegar, porque en este momento la desactualización nos empieza a abrumar. Es una reflexión muy personal, pero bueno, en algunas cosas que yo estoy dando. Y es una preocupación permanente. Yo creería que en eso, si hacemos trabajo colaborativo, podemos estar por delante, inclusive anticipándonos a estudiantes que pueden estar llegando mucho más avanzados en ciertos temas que nosotros. Eso también es un hecho. Buenas tardes. Luz Teresa Gómez de Mantilla, del doctorado de Arte y Arquitectura. Un contexto. Acaba de terminar un paro larguísimo en que un concepto que se movía todo el tiempo era el concepto de autonomía universitaria. Se veía que había posturas distintas en relación a esos diversos modelos. ¿La autonomía es un concepto? ¿Cómo definirían ustedes la autonomía universitaria? Y en ese contexto, es verdad que somos Universidad Nacional, Universidad Pública, pero estamos en la sede de Bogotá. ¿Cuáles son sus programas para la ciudad de Bogotá y la relación Bogotá-región? ¿Hay una perspectiva estratégica de esos vínculos? Bueno, justamente dentro de estas discusiones que se dieron durante el paro, yo recordaba en un documento. ¿Sí se está oyendo bien? Sí. Tengo un poco de problemas para saber qué está pasando, no escucho bien. Yo recordaba en un artículo una discusión que se daba en la época de la ley orgánica, cuando Gerardo Molina, que después iba a ser rector de la Universidad Nacional, invocaba el concepto de autonomía en relación con la universidad, y él, que había sido estudiante militante muy fuerte y que exigía la autonomía, cuando ya estuvo, no estoy mal, no sé si estoy mal, pero en este momento él era o parlamentario o incluso no sé si fue ministro de Educación. El caso es que decía, ya visto desde este lugar, esta idea que yo tenía de estudiante, la autonomía absoluta no me parece tan clara, y proponía una idea de autonomía relativa. Es decir, la universidad debe tener un espacio que no es muy propio para su pensamiento, pero hace parte de un gobierno, de una nación. Lo mismo proponía también en otro artículo donde hablaba de la libertad de cátedra. Libertad de cátedra no puede ser de ninguna manera que un profesor haga y diga lo que quiera en su clase. Una asignatura hace parte de un plan de estudios, que hace parte de una disciplina, que hace parte de una facultad, que hace parte de una universidad, que hace parte de una nación. Siempre me parece que serán conceptos relativos, y justamente el tema político fuerte es cómo se da esa interacción, cómo se da esa delimitación del concepto. No sé si... Perdón, siento que algo pasa.
No sé si esa autonomía es un concepto, si es una facultad, en ese sentido no sabría decirlo, pero me parece que, como siempre, esto nos exige un diálogo muy profundo, colectivo, político. Tengo la impresión de que, a pesar de lo que decimos, en la facultad, en la universidad, le estamos teniendo miedo a conceptos como historia, política, y no estamos hablando de estos problemas que son realmente fundamentales y que son de nuestra esencia. El tema del carácter nacional, la sede de Bogotá, me parece que la universidad sigue dependiendo demasiado del concepto de racionalidad práctica y racionalidad instrumental de la modernidad eurocéntrica. Y esto definitivamente creo que es algo que debe ser trascendido, lo que implicaría, en mi opinión, incluso trascender el concepto de academia, que es, la academia es una institución modernizadora. ¿De dónde sacaríamos una alternativa? En mi opinión, lo mejor que podemos hacer en este momento es un diálogo profundo de doble vía con los territorios, con las sedes de presencia nacional, y para poder construir, pero perdón que me alargue, es muy difícil pensar una lógica otra cuando uno ya tiene su lógica, y creo que es en este encuentro con esos otros pensamientos que han sido relegados a los márgenes de la modernidad donde podremos encontrar, me parece, una salida posible. Digamos que con respecto a la autonomía universitaria no tendría mucho que agregar a lo que ha dicho el profesor Miguel, estoy completamente de acuerdo. Eso implica que en algunos casos la universidad ha entendido la autonomía o la mal entendido como tengo autonomía financiera, eso quiere decir que yo no puedo tener las cuentas exactamente como lo manda el Estado colombiano. Entonces, como soy autónomo, yo puedo hacer un poco lo que quiera. Y eso tiene que ver con aquello que les comentaba yo de los 900.000 millones. ¿Cierto? Que no puedo decir que alguien se lo... No, ni mucho menos. Es el desorden. El que porque soy autónomo puedo hacer cierta cantidad de cosas. Creo que eso implica una responsabilidad. Creo que la autonomía tampoco tiene que ver con algo que he escuchado también por allí acerca de las autoevaluaciones. No, es que la Universidad Nacional no tiene por qué autoevaluarse. Nadie la puede evaluar. Nosotros evaluamos a los demás, porque somos dioses. Pero nosotros, nadie nos puede evaluar. Creo que eso está mal. Estoy en franca discrepancia con eso. Con respecto a la relación con las regiones, yo creo que, lo digo porque también lo hice en el trabajo que tuve en la fundación, y cometí todos los errores posibles. Cuando había cursos de capacitación en las regiones, etcétera, etcétera, entonces el viejo esquema de yo llevo el espejo y les voy a decir qué es lo que ustedes necesitan. Alguno que otro resultado se dio. Años después de darme, como dice, contra las paredes, llegué a la conclusión que el agua moja. Y es que lo que tenía que hacer es ir a las regiones y preguntarles qué es lo que necesitan, incluso en un curso de 3 días, para que al salir de ese curso, el personaje de la región diga, ok, me llevo esto concreto, vinieron a entender un poco qué es lo que yo estoy necesitando. Pero un poco la tendencia que tenemos es a decirles a ellos lo que ellos necesitan. Creo que hay que invertir. Claro, uno habla de este Bogotá y tiende a pensar que estamos directamente vinculados con Bogotá, pero creo que hay una gran cantidad de brazos de la facultad y de la universidad y de la sede que se extienden a múltiples regiones. En diseño industrial hemos estado en el Amazonas, con otras escuelas también. Hemos tenido vínculos con Palmira, con Manizales. Yo creo que con las sedes de frontera o las otras sedes que no están aquí hemos tenido unas relaciones. Pues me hace falta también socializarlo más. Hablamos ahora con Gustavo que somos muy endogámicos, ¿no? Es una gran cantidad de actividades de impacto positivo en la sociedad que no nos lo estamos contando. Tenía una reflexión en torno a cómo
se me fue Juan Carlos Mendoza, que estuvo en el MIT, allá está, maravilloso, y él compartió su experiencia con algunos profesores, pero eso nos hace falta socializarlo un poco más. Yo creo que ahí hay un esfuerzo de comunicación que tendremos que trabajar un poco más. Respecto a la autonomía, la pregunta me toca un poco porque es como estar en el agua, o sea, no recuerdo el filósofo, tal vez Foucault, que la manera de saber que uno está en el agua es salir de ella, ¿no? Como yo estoy en autonomía, no me he hecho la pregunta, pero si me salgo tengo que reflexionar. Y a la pregunta que tú me haces, se me ocurre ahora responderte que quizás es lo que colectivamente estamos construyendo para ir allá, si tenemos en cuenta la charla inicial. Bueno, muchas gracias. Ahorita vamos con el profesor Andrés Guisimo, luego el profesor Gabriel Alba. Dale, muy buenas tardes, muchas gracias. Andrés Ibáñez, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Bueno, Decanatura, esto tiene que ver con el tema de gobernanza. Creo que todos sabemos que gobernar la Universidad Nacional es particularmente fregado y jodidísimo. Máxime con lo que acaba de pasar, porque hay una crisis de representación y de participación, es lo que nos deja de lo que acabamos de salir. No quería entrar ahí, estamos fatigados todos de ese tema, pero creo que es importante. Vimos lo que pasó en términos de participación en la última situación del paro. Más o menos el 5-10% de la comunidad académica muy vehemente, muy agitada y vehemente, y un 90-95% de la comunidad académica silenciosa. En redes y en pasillos, una comunidad tremendamente polarizada, y eso al final pues, nos deja unas cifras en cantidad de participación graves, muy poquitos porcentajes de participación, pero para mí lo más importante es la calidad de la participación. Los espacios de participación en los que estuve eran espacios unilaterales, es decir, donde se reunían los que pensaban igual para jalonar procesos, digamos, en común de ese grupo, de lado y lado, pero vi pocos espacios en donde hubiera calidad en la participación. Calidad es participar en medio de la diferencia, participar en medio de la diversidad. Mi pregunta no es a futuro ni qué va a hacer para resolver eso. Mi pregunta es, ¿qué hizo usted durante el paro para mejorar la calidad de la participación durante toda la situación que tuvimos? Gracias. Creo que nos vimos aquí en un par de reuniones. Ese es uno de los aspectos, ¿no? Estar atento a hacer presencia. Eso hice, hacer presencia. No quise de alguna manera alzar la voz frente a los argumentos que se estaban exponiendo porque justamente mi sensación era que, y ocurrió, creo que Andrés también fue testigo, que se subía el nivel de agresión, inclusive entre profesores, por su opinión. Y yo de alguna manera me sentí intimidado por opinar en ese sentido, porque esta comunidad, como la mencionas muy bien Andrés, tiene una particularidad de que lo que dice el otro, inmediatamente tengo que pensar cómo hago para contradecirlo. Pareciera que es algo que ocurre ahí. Muy solidario con quienes invitaron a las reuniones, con Carlos, con David, y muy atento a algo que se ha criticado bastante, que son los correos del correo profesoral, donde de hecho el profesor Miguel Huertas ha sido muy activo. He leído todos sus documentos, inclusive la publicación de prensa. Invito a los estudiantes y profesores a que revisen, porque el pensamiento de Miguel, si bien en algunos puntos no coincido plenamente, yo diría que en la mayoría Miguel me parece que es muy valioso el aporte que ha hecho Miguel en ese sentido. Así que he tratado de mantenerme informado y de alguna manera, al tomar la decisión que fue relativamente reciente de participar, gracias a que algunos colegas no responden los chats, internamente lo entendemos, pues ya me empecé a sentir la necesidad de dejar en papel, en video y en otros aspectos algunas reflexiones en ese sentido. Yo lo cerré con una frase que era de algún político de la época, y es que estamos en una calma chicha, y me preocupa sobremanera que algunas actividades que se estén adelantando sean gastar pólvora en gallinazos y que exista un altísimo riesgo, Andrés, de entrar en una situación aún más compleja. Ese es uno de los grandes retos que tendríamos que enfrentar. Quiero ser optimista, es lo que puedo decir, y que ojalá lleguen buenos vientos en un trabajo de colaboración entre nosotros y que aliviemos las tensiones. Yo creo que la persona primero, y ojalá logremos respetar la voz del otro y charlemos, pero
bajémosle al tono, sería de reflexión, porque sí me sentí agredido indirectamente en una de esas reuniones, dos de las reuniones. Gracias, Andrés, por la pregunta. ¿Qué hice yo? En principio estoy muy al lado de los estudiantes, no al lado necesariamente de su reclamación, sino escuchándolos y estando presente allí. En algunos casos, incluso con los representantes estudiantiles del conservatorio, acordamos hacer unas charlas de clarificación de ciertas cosas que ellos no tenían claro con respecto a los profesores. Yo me ofrecí pues, de entrada a hacerlo. Y dije, si hay que hacerla 10 veces, yo lo hago con mucho gusto, porque eso contribuye a bajar muchas tensiones y muchas malas interpretaciones de cosas que a veces no sabemos que eso funciona de determinada manera, como el tipo de contratación de los profesores, porque este profesor es no sé qué, porque este profesor gana más, etcétera, etcétera. Pero dije, creo que hay que informarse. Yo me comprometo a hacerlo y lo hice también con los colegas profesores. También, soy sincero, me deprimí y me fastidié al punto que a mi colega José le dije, bueno, esto está tan horrible. Tengo tanto dolor de institución aquí que los caminos. Y dice, sí, y le dije, ya, me voy a presentar, porque esto es muy doloroso. Le dije, o si no me va a tocar la sangre de decano, para dejarlo morir a la mañana. Y entonces me dije, vamos, ¿qué podría hacer? Y aquí estoy, tratando de ponerle la cara y conservar el optimismo, y creo que, aunque sea muy poco lo que se puede hacer, pero hay que pelear hasta el final, en ese sentido de dar lo mejor de uno por tratar de ayudar a mejorar lo que hicimos. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, yo me considero un gran contradictor de la institución académica. Creo que tenemos que estar en capacidad de llegar a trascenderla un día. Es de la misma naturaleza de la obligación de trascender el capitalismo. Pero siento que al adversario hay que respetarlo. Y reconozco las cosas valiosas de la academia, sus grandes tradiciones. Y lo que yo hice durante esta, digamos que lo cualifiqué como conflicto, fue intentar cualificar el debate en lo que yo podía, y para mí eso significaba primero escribir. Y creo que la tradición de escritura académica es una cosa importantísima. Participé mucho, no mucho, participé, digamos, fuertemente en el debate en el correo docente, que creo que es un medio que se ha degradado mucho, pero que trato de cualificarlo haciendo intervenciones que merezcan ser leídas, así no se esté de acuerdo, así no tenga mucho efecto. Escribo cada cosa 20 veces, amo la escritura. Y tuve la posibilidad de la invitación del periódico Desde Abajo de escribir artículos. Escribí 5, el último se publicó hace muy poco, una semana, y de verdad intenté mucho poner en práctica esto que creo haber aprendido de Amparo Vega. Las diferencias, según Lyotard, no hay que tener la ilusión de que se pueden superar o que se pueden eliminar. Las diferencias hay que activarlas, porque podemos pensarlas juntos, así sepamos que los consensos son imposibles. Entonces, traté, decía, como remitirme a la tradición académica que yo extraño mucho, la extraño aunque no creo haberla vivido nunca, pero el debate. Creo que, insisto, nos hace falta debate y los pequeños atisbos que se dieron durante este conflicto
proyecto ojalá continúen, pero si lográramos movilizar algo en esa dirección, probablemente lograríamos que ese 95% que señalas como de pasividad, como de confusión o sencillamente de dolor que a veces silencia a la gente, se redujera al menos en parte. Por eso realmente quiero agradecer este espacio. Está muy bien, lástima que no hayan sido más, pero creo que esto que estamos haciendo en este momento debería ser cuestión de todos los viernes en la tarde o algo así. Buenas tardes, mi nombre es William Fernando Martínez, soy estudiante de segundo semestre del doctorado en artes. Una petición muy rápida es que la próxima elección del próximo decano ojalá que no sea este desierto de estudiantes y que ustedes se encarguen de motivar a los estudiantes a que no se sientan excluidos, sino que estén aquí sentados y que la elección de un decano sea una fiesta de ideas, de propuestas y no este desierto. La percepción que existe sobre la foto vacía es verdaderamente nostálgica. Mi pregunta va sobre todo para los dos candidatos, porque yo creo que ya la respondió el profesor Miguel, y es que a pesar de las dificultades de que tenemos una reja no sé cómo, bueno, también tenemos dos edificios nuevos, uno y otro que se está terminando, ¿qué es en medio de nuestras circunstancias lo que la facultad, además de sus graduandos y el talento de sus graduandos, debe entregarle al país de parte de ustedes, no solamente como gerentes de resolver cosas domésticas? En el profesor Miguel vi que él proponía un Centro Nacional de la Imagen, que es muy importante, pero sobre todo para un tema importante que está pasando en Colombia con respecto a la imagen, y es la manipulación de la imagen por parte de los medios de comunicación. ¿Qué cree que deben de hacer la facultad, ustedes, sobre todo para ustedes, y que el profesor también puede responder, aunque sentí que ahí había ya una propuesta, pero qué propuestas hay además de propuestas gerenciales? Gracias. Honestamente, discúlpeme, no le alcanzo a entender el alcance de la pregunta. ¿Podría precisar un poco más? Claro que sí. El profesor Miguel Huertas, por ejemplo, proponía la creación de un Centro Nacional de la Imagen que vincularía muchas universidades o cosas así, lo leí en su propuesta. De los problemas que tenemos con todas nuestras condiciones, que no hay presupuesto, que hay un déficit, usted como decano, como pensador, además de gerente, porque no solamente queremos un gerente que resuelva problemas domésticos, sino un pensador, ¿cuál es su propuesta de la facultad para Colombia? ¿Sí? Entonces no la respondo. Gracias. Tendría que seguirlo pensando como facultad. De pronto tengo una visión más materializada, porque podría ser más desde el lado de la música, pero prefiero empaparme más para tener algo más claro. Creo que como mi colega Pablo y yo, creo que a veces, incluso en clase, los chicos a veces salen con 10.000 preguntas, como tú. Bueno, tú no eres ya chico, ese era chico porque era una vida. Y generalmente los profes tienden a echar carrera para resolver, para quedar bien. Yo en mi clase siempre digo, no me la sé, pero me la voy a estudiar. O voy a buscar quién responde esa pregunta. Pero necesito estar más empapado, salir de este aislamiento de la música y estar más empapado de toda la facultad para poder tener una visión todavía más clara de lo que se puede hacer. Sí, pero ya nos quedan las últimas palabras y están en este orden. El profesor Harold, que lo había pedido hace rato, luego viene la profesora Jenny Barrio, luego el profesor David Lozano y el profesor Gabriel Alba, que está aquí. Esas 4 palabras, el auditorio, ahorita viene otra actividad, dejamos ahí una holgura y creo pues que hemos podido discutir. Entonces, profe, un minuto. Buenas tardes, Harold Vázquez.
estado últimamente preocupado, o más bien interesado, ¿cierto?, en lo que está pasando con la integración de la facultad, la escuela alrededor de los nuevos edificios, y parte por el doctorado. La proyección, la decanatura es un puesto ya de gobernanza importante, que puede determinar lineamientos y por lo tanto de tener políticas. No me fue muy claro en ninguno de los tres la política desde lo académico, que sería lo que me interesaría personalmente escuchar para cambiar. Ya las anteriores decanaturas se han fijado mucho en la parte más administrativa, en la parte más económica, de funcionamiento, pero la parte académica no se ha visto un lineamiento. Un ejemplo, yo quería lanzarme como decano, supongamos, entonces mi política iba a ser: vamos toda la facultad hacia la modernización del conocimiento y del conocimiento interdisciplinario, que es lo que hoy está liderando las nuevas creaciones artísticas. ¿Cuál es la política de ustedes para eso en unos edificios que debieron haberlo considerado, pero ni siquiera tenemos el espacio especial para ello, que es lo que conocemos en las famosas instituciones, universidades hoy, que lo plantean como la black box, la famosa sala interdisciplinar? No la tenemos. Ya, listo. ¿Qué están pensando ustedes para unificar la proyección de la facultad como un ente interdisciplinar? Bueno, trato de responder muy rápido. Sí, he mencionado el tema, de hecho, he llamado a mi propuesta volver a lo esencial, y lo esencial es, lo he llamado recuperar el pensamiento pedagógico, entendiendo que lo pedagógico es fundamentalmente, tiene una definición fundamentalmente política. He planteado cosas como, por ejemplo, lo mencionaba acá y lo mencionaba en los documentos que pongo en la red con mucho más detalle. Estoy totalmente en desacuerdo con los principios que han estado guiando los procesos de reforma de los programas curriculares que se estaban dando en la anterior rectoría, porque creo que están entrando en la tendencia de transformar las instituciones de enseñanza en instituciones de aprendizaje, y creo que eso tiene muchísimos problemas porque pone el acto pedagógico en una perspectiva tecnocrática con la que no estoy de acuerdo. Me parece que lo pedagógico es fundamentalmente un problema de diálogo, de construcción de sentido, y uno de los documentos que puse también en el sitio web es que es un documento que hice algunos años en donde yo comparaba, para el caso de la Escuela de Artes Plásticas, el plan de estudios que estableció la reforma Palacios Fallat Mantilla, porque fue un proceso muy largo, con el programa que se estableció en 1993 para también el programa de artes plásticas, que yo considero que es el mejor que se ha pensado en Colombia y que duró solamente 10 años. Me parece que todo eso apunta a, más bien mi interés es la integralidad del conocimiento, y relacionado con eso una perspectiva integral de las artes. Creo que la división entre disciplinas que estableció la modernidad hace mucho daño en nuestras cotidianidades, y hoy tenemos que volver a reencontrarnos con lo esencial, que para las artes es una cosa prácticamente cotidiana. Yo realmente comparto con el maestro Harold que efectivamente tenemos que mirar también hacia adelante, pero lo comparto no como una preocupación per se y como algo único. Creo que eso es algo que hemos descuidado y al que tenemos que apuntar también, pero no es solamente eso. Para mí el problema del arte no es solamente la interdisciplinaridad. El arte tiene que ser más libre y como decía, a través de los proyectos, cuando la gente se empieza a juntarse y tienen proyectos que involucran otras disciplinas, eso hay que favorecerlo, pero no hay que
decretar. Y la tecnología, por supuesto, bienvenida a la tecnología, con sus pros y sus contras. Creo que hay la visión pedagógica para mí es en que la inteligencia artificial no puede hacer que nosotros. Hace unos años, creo que todos habremos pasado por eso, la información era el secreto mejor guardado del planeta. Al punto que los profesores le decían a uno, ok, tú eres mi elegido, te voy a prestar este libro, pero sobre ti. ¿Cierto? Eso se acabó. Hoy ya esto es otro asunto, ya ese no es un impedimento. Pero también el hecho de tener acceso a todo el conocimiento desbordado que pasa, que hoy he hablado con un chico sobre eso, hace que no haya una valoración sobre el conocimiento como tal, sino que hay como una inmediatez. Esto me puede resolver, el programa me puede hacer esto, me puede acortar tal proceso, fantástico, todo eso funciona, los shortcuts, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que hace que nosotros todavía seamos importantes con la inteligencia artificial? Todavía YouTube y la inteligencia artificial no pueden enseñar o estimular a los estudiantes a que piensen, a que tengan un pensamiento crítico, a que no traigan entero. Mi preocupación pedagógica va más por ese lado. La tecnología está ahí, como están muchas cosas, pero mi preocupación desde mi aula y acá también va a ser cómo trabajar en eso. Cada vez se me fue dando más. Cada vez que lo había colocado es un enfoque transversal que cubre desde el enfoque nacional, sede y facultad y van dos ejes grandes sobre los cuales es necesario hacer más pedagogía, que es el concepto de sostenibilidad y de innovación, que indudablemente toca de manera directa las artes en cualquiera de los campos de las 6 escuelas en las que nos movemos, de los 7 programas. Y hay una consideración adicional, y es que nos movemos de la población más joven de la universidad, del básico de estudios musicales, son niños, donde hay que hacer también un trabajo importante, hasta estudiantes ya llamamos los maduros, que se encuentran aportando desde sus estudios y trabajos de investigación en el doctorado. Pero definitivamente el enfoque, si me permiten el término estratégico, vuelve a la misma esencia, y es que no puede estar en la cabeza del decano direccional, sino en el trabajo colectivo, pero fomentado por el decano. Yo creo en el acercamiento más que en esta barrera invisible que existe aquí entre el auditorio y los que estamos acá. Yo creería, y pronto es una visión compartida que ya le hemos hablado, en que las reuniones de decanos tienen que estar trabajando con las escuelas y no esperando como en una secuencia de teléfono roto, se reunieron, luego hicieron y llegó aquí al decano que ni llegó, si siquiera estuvo presente en las sesiones. Entonces, tampoco podemos desconocer el histórico que se ha ido adelantando, y ahí hay un tesoro y un patrimonio sobre el cual construir, pero tampoco podemos escondernos y desconocer lo que viene en términos de tecnologías. He insistido en el tema de la inteligencia artificial. Bueno, hay que asumirla con ligereza, pero tampoco con miedo, porque definitivamente ha llegado para quedarse. Con toda seguridad, la generación actual de jóvenes que están llegando a la universidad ya están en esa lógica, algunos con un enfoque conversacional o recreacional, pero otros lo asumimos como un recurso que puede ser muy útil para favorecer muchos procesos, pero sobre el cual en esta facultad en particular sí nos hace falta trabajo. De tal manera que a la pregunta no hay una respuesta directa, diría que hay unas excusas temáticas inspiradas en los principios de esos dos ejes de sostenibilidad y de innovación, pero desde un entendimiento sobre el cual también nos falta pedagogía en la facultad, que creería que es algo sobre lo cual debemos también comentar. No tengo duda que el trabajo de todas las maestrías y del doctorado es un trabajo de innovación o de proceso de innovación, pero no lo hemos discutido como tal. Por ejemplo, lo mismo ocurre con los pregrados, y si logramos transferir, frente a otras de las preguntas que se hacían, a nuestra sociedad los resultados de nuestros procesos de innovación como innovaciones,
con seguridad nuestros indicadores de impacto positivo los podemos generar como la base que nos sirve para seguir adelante a ese allá sobre el cual insisto que todos debemos contribuir para llegar. Rápida. Jenny Vargas, profesora de arquitectura. Tengo una pregunta de mi área que es patrimonio. ¿Conocen cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Patrimonio y cuál es la responsabilidad que le asiste al decano de la Facultad de Artes en este consejo? Y si consideran que algo de lo que ocurre allí, de esas funciones, puede trasladarse o debe trasladarse al manejo de la sede de Bogotá. Bueno, decir que lo conozco en detalle no tengo claro, como no tengo muchas cosas, como no tengo claras muchas de las cosas que se convocan en la facultad. Sí he escuchado a Juanita Barbosa hablar del tema y tengo la impresión de que no es un tema que se haya, digamos que se esté desarrollando bien. No por eludir, pero aprovecho para comentar, yo estuve como delegado hace muchos años con Julio Sarmiento, del decano de la facultad en la fundación de ACOFARTES, la Asociación Colombiana de Facultades de Arte. Y hoy en día tengo la impresión de que es algo muy lejano, que la universidad no se está involucrando mucho con el tema. Ya puedo decir de una manera muy general que me parece que el problema del patrimonio es un problema muy importante, hablando del carácter nacional de la Universidad Nacional. Me parece que en Colombia se destruye el patrimonio todos los días. Mencionaba el tema de la División de Divulgación del Patrimonio acá en la universidad, que es de una ausencia total. Y me parece que debería ser una de las funciones de decanatura que tenga un cuidado muy especial. Lo mismo, mi conocimiento sobre el patrimonio no va más allá de tener algunos amigos arquitectos o arquitectas que han trabajado en patrimonio, por lo menos en patrimonio de arquitectura. Pero sí creo que parte del trabajo que tenemos que hacer pronto, cualquiera de nosotros, son esas reuniones de las que hablamos, para informarnos sobre áreas que nosotros conocemos muy vagamente. Pero te puedo hablar del patrimonio desde otra área, que es un poco lo que yo pienso, y que de ese pedazo que conozco, creo que la decanatura tiene que, como dirían, ponerse las pilas. ¿Sí? Muchos de los trabajos que se producen aquí por PTA, etcétera, trabajos que hacemos los profesores, son patrimonio, son generación de patrimonio de la Universidad Nacional. Yo acabo de estrenar un concierto para trompeta y orquesta. Gracias a la gestión, primera vez que no tengo que hacer yo nada, ni perder demasiado dinero por crear cosas. Fue gestión de los solistas, hicieron todo el trabajo. Mira el lío para conseguir el licenciamiento, el permiso de licenciamiento para que la Orquesta Sinfónica Nacional lo pudiera tocar. Primera cosa, nadie sabía qué era lo que había que hacer. A mí ya se me había olvidado porque yo había hecho esa vuelta en el concierto de violín en 2019, pero se me había olvidado. Con el profesor Moisés, que le tocó todavía, fue una odisea todavía peor, porque la ejecución de la obra era por fuera del país. Ustedes no se imaginan el calvario de eso. Entonces, ¿qué pienso qué responsabilidad tiene la facultad? Cuando los profesores escribimos algo, o hacemos obra, o hacemos libros, lo que sea, que es patrimonio de esto, eso no puede quedar enterrado en los cajones, porque eso es un recurso que invirtió la universidad, y eso es patrimonio de la universidad.
y termina guardado en los cajones generalmente. Entonces, es cierto que de pronto la universidad no tiene las posibilidades para difundir ese material, pero entonces tiene que crear las mecánicas claras y los protocolos claros y directos y ágiles para que el artista pueda hacer su gestión, aunque eso no le involucre dinero de ganancia, ni a la universidad, ni a nosotros. Cuando uno se postula estos cargos, yo a veces he tenido la sensación que uno llega a una habitación con cierto grado de iluminación y poco a poco con las preguntas comienzan a encenderse unos interruptores que le dan unas luces, ¿cierto? Entonces, frente a muchas preguntas de las que han hecho, como ha sido nuestro caso, probablemente uno no tiene cierto nivel de comprensión. Y lo enriquecedor de estos escenarios es justamente que gracias al aporte de ustedes comenzamos a identificar dónde tenemos que encender interruptores y eventualmente identificar prioridades. En términos de patrimonio, he tenido cercanías por un enfoque de lo patrimonial con Angélica Chica. Algo contigo alguna vez cruzamos, tal vez una invitación que le hicimos a una clase de la maestría de construcción. Y yo he tenido una frustración, diría yo, porque me han llegado propuestas de estudiantes de la maestría en construcción que se van por patrimonio. Y digo, pero es que estamos como en otro lado. Pero les he permitido explorar y desarrollar la idea sin coartar la posibilidad de desarrollar en ese frente. Pero por lo patrimonial, por lo que entiendo, tiene varias aristas sobre las cuales hay que trabajar. Y ojalá estemos en posibilidad de lo que mencionaba anteriormente, de poder hacer un trabajo colectivo para que nuestra ignorancia sobre el tema, o la mía en personal, sobre el tema de lo profundo, se enriquezca y sea la voz de la facultad, insisto, de la que hable y no la de un decano que posiblemente no es el que domina el tema, y nos vamos en equipo. Esa sería mi reflexión en ello. Pero enciende otra luz implícita allí que tal vez conecta con la pregunta que no artificial sobre el cual se está discutiendo y se está desarrollando. Yo creería que hacia esa proyección futura esta facultad a nivel nacional debe participar en una de sus funciones misionales, que es participar en política pública. ¿Qué estamos haciendo nosotros en términos de política pública de inteligencia artificial en el campo de la imagen? Esa pregunta me la he hecho porque viene un documento borrado de unas 29 páginas que he tenido la oportunidad de leer, sobre lo cual nosotros tenemos que tener una voz en esos escenarios en los que de alguna manera se han ido descuidando, como lo que menciona Miguel de Acopartes y otras instancias, pero se necesitaría un don de la ubicuidad porque hay muchos escenarios en que como decano a nivel nacional tendríamos que estar. Pero a propósito de la inteligencia artificial, nos podemos apoyar en lo administrativo a mejorar nuestra productividad para darle tiempo a las otras preguntas que han hecho en lo académico, y esa es también mi apuesta: cómo usamos una serie de recursos que faciliten y optimicen los procesos para que nos dé tiempo no a esa política de apagar incendios, sino a una lógica de trabajar a lo esencial, a ese norte académico que queremos, a ese norte, a ese eje de información, investigación y extensión y administración también que estamos buscando. De tal manera que pues mi idea de estar acá es ser voz de pronto de algunos, quede o no quede, ha sido para mí grato, ya como despedida digo yo, el poder escucharlos. A veces pareciera que ustedes vienen a evaluarlos, pero no crean, aquí uno también evalúa, este que preguntó, cómo dijo, eso también es parte del ejercicio, que sintamos que hay un ida y vuelta en ese aprendizaje de estos escenarios. Estoy de acuerdo, este escenario debería estar abarrotado, nos hace falta, solo veo una persona que nos acompaña, aquí deberían estar los vicedecanos, por ejemplo, preguntando, ¿y usted qué? ¿Sí? ¿Dónde están? Algo pasa, otras ocupaciones, otras prioridades, sobre eso vamos a trabajar. De verdad que me gustaría mucho en 2 años, sea Miguel, no sea Gustavo, lo hablamos en nuestras reuniones, que ojalá esto fuera, pero pues trabajemos juntos por ello, y ya que está en el doctorado también, coña, miremos a ver cómo es que viene después de usted a hacer relevo generacional. Bueno, creo que había 2 personas que tenían una pregunta, espera un momento, pero creo que salieron. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? Creo que ahí podríamos cerrar, pero voy a tomar un atrevimiento que les voy a hacer una pregunta yo. Creo que tengo el derecho.
Es muy breve, ¿no? Creo que no hemos hablado lo suficiente sobre investigación y es algo que me interesa mucho. Entonces, ¿cómo agilizar un poco la investigación desde un punto de vista administrativo y cómo posicionar la investigación-creación en todo un discurso actualmente que ahora tiene, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de ciencia abierta, de datos abiertos, donde muchas veces las artes casi que ni nos preguntan, porque cuando se habla de ciencia abierta ni siquiera se está hablando, ni siquiera se incluyen las artes. Entonces, esa visión de la investigación, ¿cómo la verían ustedes? Bueno, en lo inmediato yo estoy convencido de que es necesario, lo decía en mi texto, recuperar el sentido de los institutos. Me parece que yo fui el primer director del Instituto Taller de Creación, el segundo fue Fede Chaparro, y en una ocasión, estando Fede director ya casi para salir, estaba yo visitándolo en la oficina, conversábamos sobre el tema y Freddy me dijo una cosa que era fuerte pero resultaba premonitoria. Me decía, lo peor que le puede pasar al instituto es convertirse en una oficina de trámite de proyectos. Y básicamente creo que en los institutos, no conozco las intimidades de todos los institutos, conozco mucho más el de creación y el de investigaciones estéticas, que pues es el Instituto de Cano y que tiene una estructura particular. Pero me parece que el sentido de los institutos se esfumó muy rápidamente y en este momento sí creo que tienen una serie de funciones como puramente de trámite y no puede ser así. Pero también entiendo cuando la decanatura de Beatriz García propuso la creación de los institutos que no son el de investigaciones estéticas, los pensaba con muy buen sentido como institutos de facultad. En el caso, por ejemplo, del Instituto Taller de Creación, nosotros en la Escuela de Artes Plásticas tendemos a pensar que ese es el instituto de la Escuela de Artes Plásticas o el instituto de las obras de arte, cuando en realidad el problema de la creación es algo que es común, es estructural a todas las artes, a todas. Entonces, este sentido de integralidad se ha perdido mucho, nos dejamos llevar mucho por la producción de productos, por cosas de este orden, y me parece que hay que recuperarlos, como decía en mi presentación, más bien como centros de pensamiento. Eso me parece que es muy importante. En un nivel más amplio, yo insisto en que deberíamos tener una alianza con la Facultad de Ciencias Humanas y propiciar un encuentro entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencias para que se configure un sistema nacional de investigación en artes y humanidades. En el concepto de investigación englobo el de creación, pero la creación tiene muchos matices, pero no es cuestión de la semántica. En este momento me parece que hace falta un lugar donde el trabajo todo, que se relacione con la creación en todas las artes tenga un espacio propio. No me parece que sea buscándole un lugar dentro del Ministerio de Ciencias, aunque puede y debe colaborar mucho en el asunto, y a la larga, en una humanidad ideal, la división entre artes y ciencias debería volver a ser una cosa bastante relativa y no algo tan cerrado como se piensa ahora. Perdón, es que el tema me resulta muy sensible, pero creo que hay todo un trabajo y me parece que inicia por esos dos propósitos. Internamente, reconstruir el sentido de los institutos, volverlos mucho más fuertemente de facultad, que dialoguen juntos, y afuera plantear la discusión política fuerte sobre cómo se legitiman las prácticas y las producciones de las artes en el país. Brevemente, para complementar lo que dice Miguel, creo exactamente lo mismo, que los institutos se han vuelto completamente oficinas. Y creo que hay que separar dos cosas, de alguna manera y de una manera eficiente. Darle lugar al instituto, que es lo que dice Miguel,
que es su imagen del centro de pensamiento, que creo que vale la pena. Y lo otro es el trámite. El trámite no puede ser tan oneroso para los proyectos de creación. Tiene que ser muy sencillo, y puede ser muy sencillo. Y ser muy sencillo y eficaz no quiere decir que no tenga control. Pero no puede ser que tú, para que te horrorices, participé en un proyecto de creación, nunca más lo voy a participar, en el año 2010. Tenía que entregar un disco, la universidad, ese proyecto. Gracias a ese disco, a ese apoyo de la universidad, saqué 5 millones menos de mi bolsillo. El proyecto costó 25, 20 de mi bolsillo y 5 de la universidad. Lo agradezco enormemente. Tenía que entregarlo en 2011, en enero. Yo puntualmente lo entregué. Vine con mis 500 discos que tenía que entregar. Tuve que esperar durante 18 meses a que me recibieran los discos. Eso fue en 2011. Y el disco empezó a repartirse después de mi sabático, cuando regresé en 2019. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Y eso es un rollo administrativo simple, sencillo, concreto. Norma, un protocolo, se cumple y se fue. Punto. Lo otro, la sustancia, debe estar en el instituto. Cada vicedecano viene con nuevas ideas y siempre con buenas intenciones. Tuve la oportunidad de estar en ese cargo hace unos años y del segundo encuentro de investigación se generó una publicación en que recuerdo muy bien el aporte de Miguel, y ustedes estuvieron participando porque hay que hacerlo. Y la introducción que yo hice presentaba una figura de la estructura según mi visión del momento, donde el eje es el profesor, su grupo de investigación, en el marco de la escuela y la relación con los institutos semilleros de investigación, y se me olvidan algunos aspectos de detalle de allí, de esa gráfica. Y por otro lado estaba el poner a la vicedecanatura al servicio del investigador y no al revés. Y logramos con la unidad administrativa en su momento, porque ellos tenían unos protocolos son 17 pasos y 7 días para entregarle una respuesta de un recibo, lo que fuera. Y logramos bajar esos procesos, hicimos unos procedimientos y nos metimos por mejora continua, y lo logramos, y teníamos represados 330 proyectos de investigación. Al término de la administración iban los proyectos que deberían estar. Logramos una gestión de colaboración entre las escuelas, los institutos, la vicedecanatura académica incluso participó. ¿Qué pienso yo? Me parece importantísimo la vinculación de los estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado con sus proyectos de investigación, y la forma en que se socializan con pregrado y viceversa, y la forma en que el impacto de la investigación no sea el cumplimiento del requisito tesis allí, sino que efectivamente logremos los eventos de socialización, no por cumplir el requisito de hacer un evento cada año, como creo que todo investigador firma que al final, o porque no tengo cómo llenar el PTA, pongamos ahí un proyecto de investigación y tal, sino que debemos justamente hacer algo. Lo comento que me pareció fantástico que lo hicimos en su momento. Yo hice un evento de investigadores con copita de champaña y demás, hicimos un evento de socialización de los investigadores en su momento. Pregunté cuándo lo habían hecho. Pues esa memoria es importante. No nos contamos entre los investigadores la historia, y yo creo que va a los principios que son transversales, una comunicación eficiente, que estemos organizaditos y vamos allí. Yo no creo honestamente que haya mala fe de los profesores en sus investigaciones, sino que más bien nos hace falta conversar mucho más. Oye, ¿a usted cómo le fue en esa? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo? Inclusive tengo aquí a Juan, justamente estudiante de maestría en construcción, que hasta me ha dado pedagogías con ciertos nuevos modelos de programas que sirven como VozViewer para hacer una serie de análisis de datos. Entonces, ¿por qué no lo saben los del otro? Que dice, compartamos los saberes en investigación para hacerla más eficiente. Discúlpenme la última. El inglés seguirá siendo un aspecto por considerar cuando queremos socializar en ciertos escenarios nuestros resultados de investigación. Y yo creería que podemos emular lo que hace ingeniería en apoyo a esa gestión de acompañamiento de los profesores para que mejoren los artículos y estén en el lenguaje que piden estas revistas. Pero más allá de ello, me ha pasado a mí, pongo un mea culpa. Pues claro, yo voy presente en un evento en Palmira que me invitaron en Pamplona, pero esa presentación no la he hecho acá.
¿Por qué? ¿Será yo el único caso o hay más? Hay más casos. Los profesores hacen su investigación y la presentan afuera, y los estudiantes pues no se enteran, salvo casos aislados. Entonces, frente a esa reflexión, pues inventémonos la figura de que los chicos, al menos en mi clase, tengan la presentación y disfruten, entre comillas, de ellos. Yo creo que es esa actitud proactiva frente a ellos. Muchas gracias, perdón, se me fue la mano. Me emocioné como pude ver. Bueno, a los que todavía estamos aquí, muchas gracias, muchas gracias por su paciencia. Yo creo que nosotros, un aplauso para ustedes. Recordemos, tarjetón 1, profe Miguel Huertas, tarjetón 2, profe Gustavo, tarjetón 3, profe Pablo. Que les vaya muy bien. El 29, pasado mañana. Sí, pasado. De 8 a 4.